23 de enero de 2023. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en este inicio de semana. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados de hoy son Jinsop Martínez, secretario de los Trabajadores de Petroecuador. La estatal petrolera desde siempre ha sido vista como festín de politiqueros, de corruptos, que hoy la tienen sumida en una profunda crisis y que nadie aún atina a cambiar esta realidad o a enfrentarse a las mafias que se han apoderado de la mayor empresa del país. También nos acompañará Patricia Estupiñán, politóloga, directora editorial de revista Vistazo. La tardía reacción del régimen al que le venían gritando en el oído que había corrupción en sus filas. ¿Qué dice la ciencia política sobre la prevención y no sobre la reacción cuando todo estalla en la cara? Lo vamos a analizar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Durante la campaña electoral del 2021, el entonces candidato presidencial Guillermo Lasso le dijo al país que si llegaba al poder incrementaría la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. 20 meses después de asumir el cargo no llegamos ni a la mitad. Estamos en 396.000 barriles. Pero ese no es el problema, sino la consecuencia de los problemas que afectan a Petroecuador, la empresa pública más grande del país. Una empresa que ninguna auditora nacional ni internacional quiere auditar. La corrupción a Petroecuador se la está comiendo viva. Y hoy nos acompaña Jinsop Martínez, secretario general del Comité de Trabajadores de esta empresa, de Petroecuador. Jinsop, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días, pueblo ecuatoriano. Jinsop, la primera pregunta es, ¿hay algún sector de Petroecuador donde no haya corrupción? La verdad, Lenin, que los trabajadores hemos tomado esta iniciativa de salir y reclamar y hacerle entender al presidente y hacerle llegar una carta, que te la voy a dejar aquí en los estudios, en la cual explicamos cómo le han venido mintiendo hace 20 meses ya Lenin, aquí en la carta, y estos son datos oficiales de la página de la Agencia de Regulación. Estamos en 375.000 barriles diarios, Lenin. Eso es lo que está produciendo la empresa diariamente. Hemos tenido una pérdida en estos 20 meses de más o menos 15 millones de barriles, Lenin. Esto más o menos, según la página de la Agencia de Regulación, es una pérdida para el Estado de más de 1.000 o 1.200 millones de dólares en todo este tiempo, Lenin. El gobierno se ha limitado a decir que nadie quiere auditar Petroecuador y que ya aparecerá alguien que sí quiera hacerlo. Desde su perspectiva, ¿cuál es la razón por la que ninguna empresa quiere meterse a revisar esas cuentas? Por el sinnúmero de irregularidades que han venido pasando a nivel de, no solamente de este gobierno, ¿no?, sino de gobiernos anteriores. Está claro que veía yo al señor ministro decir que nadie quiere gerenciar nuestra empresa por el sueldo. El sueldo del gerente son 6.210 dólares, Lenin, que todos los jubilados que han trabajado en empresas internacionales no quieren venir, pero nuestra empresa es altamente técnica. Nuestra empresa quien la tiene que venir a gerenciar es un técnico. Es un técnico, una persona que conozca el sector, no un abogado como nos han venido poniendo, o mira cómo le ha pagado al presidente la tal llamada coalición petrolera. Yo creo que el presidente expresó y dijo del millón de barriles por lo que le dijo la coalición, pero están los datos en la misma página de la Agencia de Regulación y de Petroecuador, en donde nunca hemos aumentado la producción. La recibió este gobierno con 393.000 barriles y estamos en 375.000. O sea, ¿y a qué se debe, Jinsop? ¿A qué se debe que Petroecuador no logre incrementar su producción? Se aduce falta de inversión y entonces todos se preguntan ¿por qué no se invierte? A ver, lo que pasa es, creo que para este año el presupuesto fue de 4.500 millones o 4.600 millones para la empresa. Sí, pero vienen las administraciones y se dedican a
pagar otras cosas, hacer otras situaciones que no conlleva. Mira, te voy a poner ejemplos sencillos. Salía el señor gerente, ha mandado en estos 4 días más comunicados que en los 5 meses que tiene la empresa, diciendo de la flota, ¿no? de los vehículos. ¿Sabes cuántos vehículos están comprando, Lenín? 210 vehículos. ¿Sabes cuánto necesita solamente el Oriente, la Gerencia de Exploración y Producción? 1.400 vehículos, como en la entrevista, en el reportaje que hicieron de la flota vehicular. No valen, ya no sirven, ya su vida útil ya pasó, y sin embargo tú ves operadores, 3 operadores en un vehículo. O sea, ¿cómo puedes incrementar la producción petrolera si no tienes, los trabajadores no tenemos lo básico? Ginso, no tenemos los pero equipos de protección. 1.400 vehículos y la falta de inversión en los campos petroleros para que no produzcan lo que podrían producir, no es algo que se generó en 15 meses. La destrucción del parque automotor no es algo que arrancó con el actual gobierno, eso viene de mucho antes, de gobiernos anteriores. Y ustedes ante eso, ¿qué hicieron? A ver, nosotros tenemos como administración 15 o 16 meses, Lenny. Y desde ese día que asumimos hemos venido luchando. Es por eso que nuestros derechos se han venido vulnerando desde hace el 2017, desde que entró este señor Moscoso como su gerente de talento humano, y es donde viene la debacle del talento humano. Por eso tenemos tanta falta de personal, tenemos más del 35-40% de falta de personal, por eso la empresa paga tanto en horas extras. Hablamos de inversión, mira, en la refinería, te voy a poner un ejemplo puntual, la refinería de Esmeralda. En la refinería de Esmeralda se venían haciendo hasta el 2014 o 2015 paros programados, que era 2 paros por año más o menos. Ahora los paros se hacen cada 2, 3 años, pero son ya para reparar. Antes lo hacíamos para prevenir que no se dañen los equipos. No se dañan los equipos, se hacía cada 6 meses, ahora toca cambiar, le sale mucho más caro a la empresa y al país, o sea, porque han cambiado de hacer los paros, se hacían cada 2 paros cada año, y así te pongo la gerencia de exploración, estamos igual, te pongo la gerencia de transporte, estamos igual. O sea, le hace falta inversión a todas las gerencias. Ahora, Ginso, usted decía hace un momento, la plata que hay, esos 4.000 y pico de millones de presupuesto, en vez de destinarlos a inversión, en vez de destinarlos a lo que se necesita, se va a pagar otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Se vienen pagando facturas de empresas que han venido con una u otra situación, con problemas, convenios de pago, o sea, pero realmente no lo hacen a la inversión. ¿Sabes por qué, Lenny? Porque sacar adelante un proceso tarda casi 6 meses. Claro, y como no hay estabilidad, los gerentes que llegan a buscar lo primero que pueden hacer, porque saben que se pueden ir al otro día. Entonces, ¿qué buscan? ¿Dónde accionar? Vienen con su agenda propia, no vienen en el sentido de servidor público, no vienen de servir a la empresa, de servir a los ecuatorianos. Es por eso que nosotros hemos tomado esa acción, de hecho, de empezar a reclamar, de hacerle llegar al presidente esta carta para que nos atienda. Ayer lo escuchaba el presidente que decía que había recorrido los hospitales, que había conversado con los trabajadores, con los usuarios. Petroecuador está en 22 provincias de este país. Que nos recorra también, que vea la problemática. Nosotros somos los que aportamos la mayor cantidad al presupuesto del Estado, Lenín. O sea, también que recorra las instalaciones y vea cuál es nuestra problemática, que converse con nosotros los trabajadores, que le queremos decir directamente a él cuál es nuestra problemática. Nosotros ya dijimos que vamos a decir todo lo que está pasando en nuestra empresa. Ginso, cuando mire, usted dice, tenemos un gerente que lo cuestionó, que está nombrado por Hernán Luque, que está cuestionado Hernán Luque. ¿Quién lo nombró? Hernán Luque. No cumple, hasta donde sabemos, con la puntuación mínima. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los trabajadores? En su momento lo hicimos, le dijimos, pero sin embargo Hernán Luque, sobre todo eso que hicimos los trabajadores, lo nombraron al señor Hugo Aguiar como gerente de la empresa. Y ustedes reclamaron desde agosto del año pasado por el nombramiento de Hugo Aguiar como gerente de Petroecuador por el incumplimiento de los requisitos de ley para ocupar ese cargo. El ministro de Energía ha señalado que no se puede contratar a gente capacitada porque los sueldos son bajos y los técnicos prefieren irse al sector privado, donde pagan 3,
4, 5 veces más que lo que paga Petroecuador. Esa referencia es real. Yo te digo, Lenín, que sí hay funcionarios de la empresa de carrera y compañeros que de ver cómo se ha estado manejando la empresa, han salido de la empresa, pero no por el sueldo, sino de ver la forma y la manera. O sea, ellos son técnicos, ellos conocen cómo funciona la empresa. La empresa tiene 3 gerencias técnicas, que es la gerencia de transporte, la gerencia de refinación y la gerencia de exploración y producción. Pero sin embargo se enfocan en otras situaciones y por eso estamos así. Mira, ya yo veía en tu reportaje lo que decía de las bombas, es verdad. Es verdad, o sea, lo que sacaron en el reportaje es verdad, no podemos taparlo y eso es lo que le queremos decir al señor presidente ahí, para que él mismo constate y vea y busque una persona altamente técnica que sí lo puede hacer, sí podemos sacar esta empresa adelante, nos queremos sumar con él no vamos a llegar al 1.000.000 de barriles, eso es imposible a estas alturas. Por lo que queda de gobierno, pero sí creo que teniendo una mejor forma y manera de manejar la empresa. Mira, tenemos una sísmica que me recuerdo yo cuando entré en la empresa en la gerencia de exploración y producción en el 2013. Tenemos crudo a 15.000, 18.000 y 20.000 pies. Y Petroecuador está perforando, solo tiene perforado a 10.000 pies. O sea, tenemos que tener una mejor vista o un plan, llegar a la empresa con un plan de acción. Hasta ahora escuchamos al gerente. Ustedes mismos en su reportaje, Luis, se han llamado al gerente para que les explique y les diga, y nunca, si no le sale a la prensa, imagínate con los trabajadores cómo estamos. Por eso hemos llegado a tomar esta medida de acción. ¿Hay razones técnicas para que en lugar de darle uso a la subestación eléctrica que se instaló en Shushufindi y que costó $27 millones, como lo mostraba Hernán Higuera en la serie de reportajes que se presentaron en Televistazo, que en lugar de utilizar esta infraestructura ya instalada, hay razón para gastarse $400 millones por año para traer diésel desde Houston y con él alimentar los generadores que le dan energía a los campos de Petroecuador? ¿Hay alguna razón técnica o la única motivación es el lleve? Lenín, la razón técnica que vienen y dicen es porque la refinería de Esmeralda no está generando la cantidad de combustibles que necesitan. Entonces, ¿por qué no se invierte en la refinería? O sea, se enfocan en otras situaciones. Da pena ver esa cantidad de dinero ahí en Shushufindi, en la subestación. Sí, Ginso, pero aquí hay dos cosas. No se puede invertir en la refinería porque falta dinero, porque falta criterio técnico, pero también podría ser que no se invierta en la refinería para beneficiar a ciertos negocios privados que son los que se encargan de proveer ese combustible que traen desde Houston. Es que no solamente traen el combustible, o sea, lo que dice, también importan nafta, ¿verdad? Para hacer las gasolinas en la refinería de Esmeralda. Entonces es un negociado de ida y vuelta, ¿verdad? Entonces pregúntate pues, quiénes son las empresas que importan el diésel y las grandes empresas que se encargan de llevar el combustible hasta cada uno de los campos. Y donde más se consume diésel es en el bloque 43, 31, 15, 16. ¿Y cuáles son esas empresas? Díganos usted. O sea, están en las que ganan los procesos. Hemos pedido información nosotros para tener, y a nosotros, que somos el comité de empresa, nos niegan la información. Pero igual, los que están al frente son compañeros y ellos son los que ya no soportan, están molestos de ver a dónde están llevando nuestra empresa. Y es por eso que cada día pues vamos teniendo más información, como te dije, lo de la carta que le hicimos al presidente. Te voy a dar una copia aquí en los estudios, Lenín, y te voy a dar una copia de cuánto gana el gerente general, cuánto gana un asesor de él y cuánto gana un trabajador de campo. ¿Les respondieron ya la carta, Ginso? $500. No, todavía no, entendimos que recién el presidente ha llegado el día de ayer, hemos de ver si en estos días pues ya tendremos una reunión con él para explicarle directamente la problemática de nuestra empresa, ¿no? Y lo que buscamos los trabajadores, que se ponga una persona técnica. Una persona técnica porque es la única manera de sacar nuestra empresa adelante y así serle más productivo al país. Y para que el presidente tenga los recursos para que saque su plan de gobierno. Ginso Martínez, secretario de los Trabajadores de Petroecuador, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.
Gracias a ti, Lenin. Que tengas buen día. Bendiciones. Luego de la pausa volvemos con Patricia Estupiñán, politóloga, directora editorial de revista Vistazo. Una vez más el gobierno chapotea en una crisis. En lugar de evitarla, nos preferimos a la corrupción. Ya regresamos. En cadena nacional, el presidente de la República ha ratificado, y digo ratificado porque el presidente dice y después vuelve a decir, que en su gobierno no existe corrupción, e identifica como un caso aislado la declaración de Hernán Luque, exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, a quien se lo escucha pedir $150.000 que quería llevarlos al paraíso fiscal de Andorra. ¿Estado de negación o desconexión del primer mandatario con lo que ocurre en los distintos niveles de gobierno? Lo vamos a analizar con Patricia Estupiñán de Burbano, politóloga, directora editorial de revista Vistazo. Patricia, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Ayer el presidente Guillermo Lasso ha dicho que Hernán Luque es corrupto, que él evidenció su torpeza, que por eso le pidió la renuncia, pero que actuó solo y en contra de los lineamientos éticos del régimen. Pero dijo también, Patricia, que no va a cambiar a nadie, desconociendo el presidente que fallaron los procedimientos de control interno y que la corrupción puede operar dentro del gobierno sin que nadie se dé cuenta. Y una cosa más, ha ratificado que el suyo es un gobierno honesto. ¿Cómo desciframos desde la lógica este galimatías? Bueno, yo creo que la corrupción es endémica en el gobierno, no del presidente, en el gobierno del Ecuador. Por ello decir que mi gobierno es honesto no tiene mayor sentido. No tiene mayor sentido porque hay corrupción. Hay una corrupción que se arrastra. El problema es no nombrar las personas adecuadas para tratar de ir minando este problema tan grave que es la corrupción, que es endémica en nuestro país y que le va a saltar a cualquier gobierno por más que el presidente sea honesto. Esa es una realidad. El problema del presidente Lasso es que para ciertas áreas él no ha tenido gente. Cito el caso de finanzas, donde supo nombrar adecuadamente a las personas, primero con el ministro Armijos y ahora con Pablo Arosemena. Ese ministerio no tenemos escándalos y se han logrado las metas. Pero en otras áreas no ha sido el caso, y lo más grave es que haya sido en una área que es crítica para los ingresos del país. ¿Cómo puede decir el presidente, yo a Hernán Luque lo conozco de pasada nomás y ponerlo a que maneje 14.000 millones de dólares? ¿Y por qué lo nombra? O sea, ese es un error grave. El señor o era inepto o era corrupto. ¿Y por qué ponen una cosa tan trascendente a una persona de esa que no conocía? Pero esa no es excusa. ¿Pero la culpa es del torpe, del corrupto o de quien lo nombra? Yo diría que la culpa es de quien lo nombra. Uno tiene que admitir, se equivocó en el nombramiento. Ahora, el presidente dijo además que está atacando a mafias que vienen funcionando en el país desde hace tiempo. Habló del ISPOL, de los hospitales y de los seguros, que ha modificado los esquemas que se venían utilizando como una forma de combatir su injerencia en los procesos de contratación pública, y eso está bien sin duda, y eso es real, ahí están los decretos, las modificaciones, pero dio nombres el presidente. Lo que no dio, y no lo hizo porque no lo puede hacer, son las denuncias contra esas personas a quienes nombró. Habló de José Serrano, de Diego Sánchez y de Santiago Cuesta, y contra ellos ningún funcionario de gobierno ha presentado ni media denuncia. ¿Cómo se entiende entonces que se tenga conocimiento de irregularidades, que se implementen cambios para que estas ya no se cometan, pero que no se denuncie a quienes, a decir del presidente, han medrado del erario público, Patricia? Eso es inexplicable, porque el gobierno debería tener la valentía para presentar la denuncia si tiene las evidencias. Debería hacerlo. Volviendo a lo que me parece más importante, es la falta de eficiencia para los nombramientos. ¿Cómo es posible que no se haya hecho nada en las empresas eléctricas que arrastraban casos hasta internacionales? Recordemos el caso Caminosca, de una empresa que fue comprada por una australiana que pretendía que desde el Ecuador iba a dirigir sus operaciones
en América Latina y encontró pues en la contabilidad que había un sistema de sobornos que involucraba a altísimos funcionarios del gobierno del presidente Correa y puso hasta un juicio, no aquí en Estados Unidos. De eso no ha pasado nada. Con todos estos antecedentes, ya sabiendas que después se acusó que en el gobierno de Lenín Moreno operaba una red en las empresas públicas, ¿cómo no pongo las linternas que dijo ayer el presidente en esta empresa clave? Y pongo a una persona que no conozco, no me reportó, a que sea quien lo maneje. Y en esa misma línea, Patricia, Petroecuador. Petroecuador, hay una docena de juicios en Estados Unidos donde se ha declarado, han confesado con una claridad meridiana cómo funcionaban los esquemas de corrupción que involucraban desde el gerente general hacia abajo, han sido sancionados, sentenciados allá en ese país, y acá se ha desmontado el esquema, se ha tomado algún tipo de acción. Son preguntas que quedan en el ambiente. Claro, ¿y por qué es que hay tanta rotación en Petroecuador? O sea, él nombró a un gerente cuya esposa era la que determinaba los nombramientos, como salió a la luz. Y esa es la empresa reina de la corona. Tenemos el lío de la refinería. Entonces, como que a los ingresos el presidente no le ha puesto la suficiente linterna, no solo para hacer las investigaciones, sino para nombrar las personas adecuadas. Y esa sí es una falta suya. A Lasso se lo ha señalado insistentemente por haber permitido, voluntariamente o no, las estructuras que vienen operando desde gobiernos anteriores en distintos segmentos del Estado. ¿Qué es lo que pasa, Patricia? Que él ni sus ministros dan un golpe de timón para hacer ese cambio que se reclama y que hoy comienza ya a pasarles factura. Yo diría que están desbordados. O sea, y que ellos son de la idea de ataco un problema. Primero fue la vacunación, después se han centrado en la seguridad y el resto. Y aquí es un monstruo de muchas cabezas y se necesita ejecutivos que lo miren en todas las áreas, porque si no, les explota y son solo reactivos. Ese es su problema, no son proactivos. Siempre esperan que salte la liebre para decir ahí cómo la cojo. El presidente calificó como un desatino que la Fiscalía haya denominado caso Encuentro a la investigación que desarrollan sobre la presunta corrupción que se ha denunciado en las empresas públicas y dijo que esa entidad, la Fiscalía, se está prestando para una acción de desprestigio contra su gobierno. ¿Está cruzando líneas rojas Guillermo Lasso, Patricia, al entrar en esos terrenos sin presentar pruebas que lo demuestren? Bueno, sí es un desatino que se haya escogido para el caso el eslogan del gobierno del encuentro. Y sí hay algo de mala fe, yo no diría de la fiscal general, pero sí de la fiscal que lleva el caso. Y él sí está cruzando, es una advertencia velada, digamos, sobre este caso. Pero si Lasso quiere señalar a la Fiscalía, podría hacerlo por la inacción en el cumplimiento de las sentencias que por corrupción se dieron contra los principales del correísmo, en donde se le ordenó a la fiscal que inicie investigaciones por delitos conexos que se evidenciaron durante los juicios y sobre los que hasta ahora la Fiscalía nada ha dicho, nada ha hecho. Pero fijarse en el nombre de un caso que investiga a funcionarios de su gobierno, vamos, o sea, también es como, si tú me tocas, entonces yo te amenazo o te saco la lengua. O sea, yo sí le doy el derecho a estar molesto, pero hay casos más graves con por los que sí podría estar molesto, por los que, por los que debería estar molesto y por los que no ha dicho nada. Exacto, sí, así es. Ahora, Patricia, todo esto se da en medio de una consulta popular donde desde algunos sectores llaman a decirle que no a las propuestas del gobierno. Desde su experiencia, ¿qué tanto le puede costar esto electoralmente al régimen? Le va a costar algo, pero yo creo que si creemos en las encuestas, él sí va a ganar. Y cuando usted dice le puede costar algo, es algo que pueda ser capitalizado por esa comisión ocasional que se ha conformado en la Asamblea y que yo creo que unánimemente todos identifican como una comisión de instigación más que de cualquier otra cosa. Así es, pero yo diría también su suerte está echada a lo que ocurra con la consulta. Si él tiene un triunfo importante en la consulta,
que debería ser una consulta ciudadana y no de respaldo a un gobierno, pero no sabemos si él dirá es mi éxito, y a lo mejor eso le puede hacer marearse y equivocarse. Cuando se está en esas alturas de poder, marearse facilito. Ahora, ¿es un error, le pregunto, aquello de calificar de antipatriota a todo aquel que se oponga a la propuesta presidencial? Hemos caído en esa dinámica politiquera de buenos los que están conmigo, malos los que se oponen a mis propuestas. Sí, eso es un error, porque todo el mundo en un régimen democrático tiene las razones para decir, a mí no me convence la consulta, yo opino lo contrario. No es antipatriótico. Uno se pregunta, ¿por qué razones voy a votar el no para no permitir la extradición? Cuando se ha probado que en países con institucionalidades tan débiles como los latinoamericanos, la solución para por lo menos no cambiar lo del narcotráfico, porque una vez que ya está tomado es muy difícil, es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir, pero por lo menos irles limitando a los grandes capos mediante un proceso de extradición, ¿no? Los últimos acontecimientos, Patricia, demuestran que la Secretaría Nacional Anticorrupción no es suficiente. El gobierno está negado a conformar algo similar a la CICIG, con el respaldo incluso de Naciones Unidas. Para eso la convocaron a que participe en la conformación de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que insistir en que necesitamos una comisión como la guatemalteca, porque desafortunadamente ya tenemos la percepción y la duda de nosotros mismos y necesitamos una mirada externa que mire el bosque y no el árbol para cambiar en algo este sistema tan podrido que en los últimos 15 años nos ha desbordado, ¿no? Una mirada externa, una mirada cenital en lugar de un espejo. Patricia Estupiñán, directora editorial de revista Vistazo. Gracias por acompañarnos hoy, Patricia, gracias, aquí en Paulino. Contacto Directo. Y aquí cerramos Contacto Directo por el día de hoy. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen inicio de semana.